El desarrollo de los linfocitos B es un proceso ordenado en el tiempo, que se basa en la reorganización de los genes de los receptores del antígeno y la expresión de las proteínas de los receptores del antígeno. Por ejemplo, en las etapas protemprana y protardía del desarrollo del linfocito B se lleva a cabo el reordenamiento y expresión del gen que codifica para la cadena pesada, para dar origen a un linfocito pre-B, que se caracteriza por tener en superficie el receptor pre-BCR, que le va a permitir al linfocito B seguir con la recombinación somática en un locus de los cromosomas que codifican para cadenas ligeras. En una misma inmunoglobulina o receptor del linfocito B existen dos cadenas kappa o dos cadenas lambda, pero nunca una de cada tipo. En los humanos, el 60% de las cadenas ligeras provienen del cromosoma de la cadena kappa y el 40% son del cromosoma de cadena lambda. La organización de un locus de kappa en humanos contiene 40 segmentos funcionales que codifican para la región variable, 5 segmentos de unión y un segmento codificador para la región constante. En cambio, lambda contiene 29 segmentos de variabilidad, 4 de unión y 4 segmentos constantes. Además, los locus génicos contienen secuencias señal de recombinación o RSS y DNA interpuesto. En un locus del cromosoma de cadena lambda, en el lado 3' de cada segmento variable hay una RSS, heptámero, espaciador de 23 y nonámero, mientras en el lado 5' de cada segmento de unión hay un nonámero, espaciador de 12 y un heptámero. El proceso de recombinación BJ se divide en 4 acontecimientos. Sinapsis. Porciones del cromosoma se hacen accesibles. 2 segmentos codificadores seleccionados y sus RSS adyacentes se acercan gracias a la formación de una asa cromosómica, mediado por el complejo BDJ recombinasa RAC1 y RAC2. Escisión. RAC1 reconoce la secuencia de ADN en la unión entre un heptámero y el segmento codificador y la escinde, solo si está unido a RAC2, el cual también ayuda en la unión del complejo a otras proteínas. RAC1 hace una muesca entre el extremo codificador y el nonámero. El OH3' libre ataca a un enlace fosfodiéster en la cadena del ADN, formando así una horquilla covalente. Apertura de la horquilla y procesamiento del extremo. Los extremos de DNA con las horquillas se mantienen juntos por medio de la proteína Q, que es una proteína heterodimérica, formada por Q80 y Q70. Esta forma un anillo alrededor del DNA. Una vez montada sobre el DNA, esta recluta la subunidad DNA-PK o bien proteína sinasa dependiente de DNA, uniéndose con fuerza a ella, y la DNA-PK recluta a la nucleasa Artemis, que se activa mediante fosforilación por DNA-PK y luego abre las horquillas de DNA al hacer una mella en una sola cadena del DNA, ya sea para generar un extremo raso o extendido del DNA. Dependiendo del sitio de la división, este DNA monocatenario puede contener nucleótidos que originalmente fueron complementarios en el DNA de doble cadena, y él, por tanto, forma palíndromos de DNA cortos como TCT y AGA, como se ve en el video. Estos tramos de nucleótidos que se originan a partir de la cadena complementaria se conocen como nucleótidos P. Este mellado puede ocurrir en varios puntos a lo largo de la horquilla, lo que provoca la variabilidad de secuencia en la unión final. En casi todos los reordenamientos de los genes de la cadena ligera, las enzimas de reparación de DNA después rellenan con nucleótidos complementarios las colas de una sola cadena, lo que dejaría secuencias palindrómicas cortas, y al mismo tiempo que agregan nucleótidos, pueden ir retirando nucleótidos de otra cadena. Sin embargo, en el reordenamiento de los genes de la cadena pesada y en una proporción de los de la cadena ligera humanos, se añaden nucleótidos N, llamados así porque no son codificados por un molde de DNA. Las enzimas de reparación de DNA del complejo modifican las horquillas abiertas al eliminar nucleótidos, mientras que al mismo tiempo la enzima específica de linfocitos
desoxinucleotidiltransferasa terminal o bien TDT, que también forma parte del complejo recombinasa, añade nucleótidos al azar a los extremos de la cadena individual. Por último, sucede la síntesis de los nucleótidos complementarios de las cadenas y llega la ligasa DNA4 que forma un complejo con la proteína de reparación de DNA XRCC4 que une los extremos procesados, lo que reconstituye un cromosoma que incluye el gen reordenado. Como final, durante la recombinación somática ocurre la unión del segmento variable con el de unión. En la transcripción del DNA sucede el corte y empalme y es cuando se eliminan las secuencias restantes de B y J y se acerca el segmento constante al de unión. Y durante la traducción y procesamiento de la proteína se obtiene la cadena ligera lambda.